¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles y sean todos bienvenidos a esta transmisión especial que hacemos a través de biobiochile.cl, biobiotv.cl y también a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad estamos reunidos para la presentación del libro Siete Cabezas del autor Iván Poduje. Es una crónica del estallido social publicada por UCBAR Editores. Lo peculiar, lo distinto, diferente de este libro es que surge del recorrido que un urbanista hace a partir del 19 de octubre, un día después del comienzo del estallido social en nuestro país, que permitirá además entender por qué el estallido se propagó tan rápido en algunos territorios, cuáles fueron también las fuerzas que se fueron articulando y las motivaciones que había y los impactos más importantes que tuvo. Pero, por supuesto, no quiero adelantarme más a los detalles del libro porque estaremos, por supuesto, junto a Iván para que nos comente respecto del libro y también, por supuesto, con importantes invitados. Vamos a comenzar con las presentaciones. Los encargados de comentar este libro, Siete Cabezas de Iván Poduje, dos autoridades. Una de ellas con una mirada comunal, de una comuna que sufrió y bastante antes del estallido social, durante el estallido social y, por supuesto, después del estallido social. Una comuna que hace mucho tiempo reclama también por ser considerada y mejorar algunos aspectos, especialmente en materia de seguridad. Reclamos no solo desde la autoridad, también por parte de sus vecinos. Queremos saludar, por supuesto, a la alcaldesa Claudia Pizarro. Alcaldesa, gracias por estar hoy en esta presentación del libro. También saludamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con una mirada diferente desde el Estado, desde el gobierno. Le tocó asumir y pasar por momentos complejos y seguro que lo que viene también será así. Ministro, buenas tardes. Gracias por aceptar también la invitación. Vamos a los comentarios. En primer lugar, queremos darle la palabra, porque así lo hemos acordado de forma interna, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para comentar justamente este libro, Siete Cabezas. Ministro, por favor, adelante con su comentario. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes. Primero saludar a la alcaldesa, encantado alcaldesa, y por supuesto a la autora Iván Poduje, y agradecerle la invitación a comentar este libro suyo, que debo partir por señalar que no solo me pareció un libro muy interesante y al cual me voy a referir, sino que me dio la oportunidad de obligarme a leer un libro. Desde que asumí como ministro, la verdad es que yo era un gran lector y no tenía un segundo. Así que encontré el espacio para poder leer este texto que voy a comentar hoy día. Así que gracias por eso. Como señalaba Hans en la introducción, la particularidad de este libro, que está dividido en 4 partes y 16 capítulos breves, es que en realidad es una suerte de crónica, es un recorrido por la ciudad que hace Iván Poduje con su mirada de urbanista. Probablemente las personas, al menos de las que yo conozco, que más saben de la ciudad, no solo en su faceta arquitectónica, sino que en su problemática social, y el libro tiene un centro, un corazón muy importante relativo a esto, y cómo un buen urbanismo puede hacerse cargo de aquello. Por lo tanto, es bien enriquecedor este recorrido post-estallido, con esta mirada que recorre a todos los capítulos. No solo es constatar la destrucción, ¿no es cierto?, los hechos que conocimos y que lamentamos, sino que también a través de una mirada urbana especular sobre sus causas. Y es un libro que lo hace con humildad, porque si hay una cosa que sabemos, y al menos yo siempre he tratado de refrendarla, es que las causas del estallido son múltiples. Quien diga que hay una sola causa y que era totalmente anticipable, y que es y que no esta otra, me parece que comete un error intelectual, porque esto es un tema complejo. La sociedad es un sistema complejo, sino el más complejo de todos, y eso por supuesto admite muchas causas. Iván Poduje escrutina sobre estas causas a través de un prisma urbano, a través de hipótesis que va desarrollando
en un libro que se presenta como un recorrido por los barrios, secuencial, con mucho detalle de lo que ve, documentando a partir de su experiencia, de su expertise en su oficina, de su propio interés, de su rol como académico, y eso lo hace extremadamente interesante y ágil a su vez. Cuando me pidió Iván que presentara este libro, yo podría haber pensado hacer un recorrido por los distintos capítulos. No voy a hacer eso porque creo que además sería un spoiler respecto al libro. Quiero invitarlos a todos a leerlo. Y más bien, a partir de la reflexión que a mí me provocó el libro, tratar de abordar algunos temas que me parecen relevantes. Lo primero, y que es un sello del libro, es un corazón fundamental, es esta idea de que, refiriéndose a Santiago, al menos tenemos dos ciudades, si es que no más. El punto principal acá tiene que ver con la segregación, y esa segregación nuevamente es un resultado de un continuo de política, no necesariamente con mala intención, pero que se tomaron en un momento y que se fueron amplificando, fueron generando comportamientos, fueron generando aglomeraciones urbanas que en algún momento, ¿no es cierto?, estallan o generan un problema muy visible, muy manifiesto, que el libro recorre durante todos sus capítulos. Y me llamó particularmente la atención, y voy a volver sobre el tema de las dos ciudades, porque es algo que a mí, en lo personal, me toca mucho. Me llamó la atención que el libro partiera, como muestra un botón de esto, que esta segregación urbana tiene múltiples causas, parte con un relato breve del Transantiago, lo que el autor llama la cofradía del Transantiago. La primera vez que conocí a Iván Poduje fue precisamente en torno a este tema. Me tocó hace ya 11 años escribir un artículo sobre el Transantiago. Estábamos recién viendo los resultados del desastre de política pública que fue el Transantiago en sus inicios. Y al igual que el autor, investigué harto respecto a sus causas. No voy a latearlos ni voy a estar ahí, pero bueno, hubo obviamente muchos problemas de diseño, en el sentido amplio de la palabra, no solo los recorridos, sino que diseño de política pública en general. Hubo mucho voluntarismo en su implementación, y sobre todo, y creo que ese es el núcleo, el centro del argumento de Iván y que yo comparto, hubo esta pretensión de que un grupo cerrado puede planificar el diseño de los recorridos de una gran ciudad con prescindencia absoluta de lo que sus habitantes, los seres humanos, hacen en su día a día. No hay planificador central que pueda dar cuenta de eso de buena manera sin incorporar a los ciudadanos, y al final del día, y ese es el punto de Iván, creo yo, es que al hacerlo, al tener esa arrogancia basada en unos modelos que son unas cajas negras manejadas por ciertos grupos que se replicaron y defendieron con mucho ahínco aquello, al final del día tuvieron una mirada muy poco digna respecto al ser humano que había detrás. Creo que ese es un aprendizaje importante. Uno, en este tipo de diseños que afectan la calidad de vida diaria de las personas, uno tiene que considerarlas siempre, verlas como seres humanos en igual dignidad, e incorporarlas a los diseños de política pública. Creo que ese es el gran aprendizaje de Transantiago. Y claro, ha habido un costo enorme para la sociedad en tiempos de términos de tiempos de desplazamiento, de aprender del sistema que tuvo acá unos problemas muy relevantes al principio. Se ha ido arreglando a un costo enorme fiscal, pero sobre todo ya cambiando la orientación. Iván lo subraya, a generar en el metro un eje estructurante que sin duda es un medio de transporte que es un igualador de oportunidades, en el sentido que es un medio de transporte que tiene el mismo estándar en todas las comunas. Los carros son los mismos, las estaciones tienden a tener similares estándares, y eso es muy dignificador porque en el transporte público hace que seamos iguales. Lo mismo ha ido pasando en torno a los buses, que se han ido modernizando, se han ido mejorando, y al final del día esos estándares, y es el punto que voy a referirme al final de mi introducción, de mi presentación, es un piso mínimo exigente que uno debe darle a todos los habitantes de la ciudad, porque al final es un plano de igualdad respecto a la infraestructura más básica del lugar que habitamos en comunidad. Eso me llamó la atención, pero sirve para marcar muy bien
que esta idea de las dos ciudades, de la segregación que hay detrás, tiene múltiples causas y evidentemente el transporte es un eje angular de la ciudad. Si la ciudad se concibe de la mano de su sistema de transporte, al final del día uno en la ciudad se desplaza, accede a bienes públicos, a parques, a trabajo, a recreación que está en otras comunas, y el transporte es un eje estructurante de lo que define una ciudad. Un buen sistema de transporte es equivalente a una mejor ciudad al final del día. Ese creo que es un punto relevante. Iván describe en distintos capítulos con mucho detalle lo que él ve, la destrucción, partiendo por la quema de las 18 estaciones del metro, que fue algo que a todos los chilenos y a los santiaguinos en particular nos sorprendió, nos entristeció, particularmente a quienes veíamos en el metro este medio de transporte que es igualador de oportunidades, que es un medio de transporte que importa o que genera dignidad. Era muy paradojal ver que ese ícono de lo que es un sistema de transporte igualitario fuera atacado, fuera destruido. Y por supuesto después vinieron otros hechos de destrucción, incendios en distintos edificios públicos. Como bien marca el autor, esto no decía una agenda política en el sentido que acá fueron afectados farmacias, bancos, supermercados, los grandes, por así decirlo, los poderosos, pero también memoriales de detenidos desaparecidos, museos como el Museo Violeta Parra, el cine arte Alameda, en fin, ¿no? Entonces no respetaba un canon que uno pudiera decir, oye, esto es propio de un lado o del otro, simplemente una destrucción del espacio público que tenemos en conjunto en la ciudad. Y detrás de eso, nuevamente, Iván Poduje, impresionado por lo que ve, empieza a especular respecto a cuáles podrían ser hipótesis que están detrás de esta destrucción, de este estallido. Y yo creo que hace un punto muy relevante en varios pasajes del libro, donde señala, oye, esto partió con bastante anterioridad al 18 de octubre, tiene antecedentes, ¿no es cierto?, que están en las tomas de colegios, de liceos emblemáticos, la destrucción de los mismos, el rociar con benzina a los profesores, un poco a vista y paciencia de todo. Y a mí me parece que ese es un aspecto clave, porque desde la mirada de la política, yo creo que en nuestro país hace un buen tiempo que hay una confusión conceptual muy importante entre lo que son los medios y lo que son los fines. Reivindicar ciertos fines, aun cuando uno no concuerde con ellos, es perfectamente legítimo, pero esa legitimidad de los fines nunca puede ser sinónimo de la legitimidad de los medios. Es decir, nos sirve cualquier medio para reivindicar un fin que yo estime legítimo. No existe el uso de la fuerza, no existe la toma, no existe la destrucción como medio legítimo, porque eso es parte del contrato social básico que tenemos, y eso se ha ido desdibujando en el tiempo, y creo que la pieza final o el reflejo final fue parte de los hechos que vimos a partir del 18 de octubre, particularmente en las etapas más crudas de la violencia. De hecho, como parte de lo mismo, se da una paradoja que el autor constata, y la constata, y yo comparto esa constatación, que al asociar al estallido una reivindicación de cambio de modelo, la lucha contra el modelo neoliberal, se decía muchas veces, o se dice muchas veces, hay una contradicción vital en la cual aquellas personas que claman o que invocan ese argumento no tienen ningún problema en privatizar el espacio público, en tomarse las plazas y hacerlas propias y no dejar que nadie más penetre en ellas, a destruir lo que es de todos, a destruir un museo, a destruir un cinearte, a destruir monumentos. Esa es la expresión más extrema de lo que sería privatizar algo que es público, y eso, diría yo, es completamente contradictorio con esa crítica al neoliberalismo que se invoca. Ese sería, de hecho, la muestra del neoliberalismo más salvaje, si uno quisiera extender el punto. Iván, tratando de escudriñar en las razones que hay detrás, yo creo que también es bastante persuasivo
si bien esto no es un relato forense o una entrega de prueba, respecto al rol que juegan los narcos, el narcotráfico, los grupos narcos, y también las barras bravas en este concepto. Y no como entes que aparezcan por sí solos, sino que como entes o colectivos que surgen producto de esta segregación, del abandono que tienen muchas comunas, en los cuales estos grupos se organizan sin control, sin que nadie les ponga coto, pasan a ser parte del paisaje natural, particularmente en las comunas más periféricas, y la verdad es que pasa a ser algo invisible. Iván, en varios pasajes nuevamente, hace el punto de que en el Santiago moderno, en el Santiago del Barrio Alto, algo que fuera un décimo de lo que a diario ocurre en las comunas periféricas sería noticia, escándalo nacional, y habría comisiones investigadoras de todo tipo. Y sin embargo, en la periferia eso pasa invisibilizado. Es algo que no vemos o no queremos ver, y al ser invisible, pensemos en el anillo de Giges, en la República de Platón, la invisibilidad lo que hace es fomentar ese comportamiento dañino, porque quien es invisible finalmente es impune. Creo que esa es una clave interesante, porque no basta con decir estos son los narcos o estos son las barras bravas, sino que preguntarse, bueno, el porqué de la emergencia de esos grupos narcos, de la potencia que logran tener, y también de las barras bravas y la conexión que pueden tener además con estos grupos. Quiero terminar, porque no voy a extenderme demasiado, quiero darle la palabra a la alcaldesa, que tiene cosas mucho más vivenciales y directas que decir que yo en esto. Terminar con volver al punto inicial sobre la segregación, la división de la ciudad. Hay una parte del libro, y lo tengo marcado acá, está en la página 77. Luego, uno de estos recorridos que hace Iván, y el libro está lleno de fotos propias que él toma mostrando la destrucción. Realmente impresionante cuando uno ve las estructuras de grandes superficies, mall, en Quilicura, supermercados de distintas cadenas completamente quemados. Luego de regresar de uno de estos recorridos, él dice: al regresar a mi casa en Las Condes, la situación era radicalmente distinta. Reinaba una normalidad enferma. Personas trotando, otras paseando sus perros, gente conversando en cafés y plazas. La sensación de que Santiago estaba dividido en dos ciudades se hizo muy potente esa noche que pasé en vela viendo portales de noticias que informaban cómo la periferia se iluminaba con el fuego. Lo comentamos con Iván más de alguna vez. Yo tuve la fortuna, cuando recién asumí como ministro, le pedí un día a Iván: ¿por qué no me invitas a un recorrido por la ciudad? Vamos de forma anónima, no me interesa la publicidad, simplemente quiero ver, y quiero verlo contigo, que tú conoces las historias, lo has visto, y estuvimos en muchos de los puntos que el libro retrata, en Quilicura, en Pudahuel, en La Cisterna, en la estación intermodal. Hablamos yo leía el libro y me encontraba en esos relatos, esas personas que se iban a las 4 de la mañana a defender sus locales, que estaban enrejados afuera en la estación intermodal, incluso después puse unos containers para protegerlos, y resistían y evitaban que les fueran a saquear el esfuerzo de su vida. Comentábamos esto porque efectivamente uno que vive en el barrio alto, acá uno volvía y estaba todo verde. Aquí no había pasado nada, estaban todas las tiendas de delicatessen abiertas, todo funcionaba, y no lo hago como una crítica, simplemente una constatación, pero como dije alguna vez en una entrevista, uno entiende en ese sentido, uno comprende por qué desde la elite quizás hay una mirada tantas veces, no sé si displicente es la palabra, pero que no le toma real importancia a esta división que tiene nuestra ciudad, porque no conoce, no conecta con esa relación. Su realidad es demasiado distinta como para decir, acá está pasando algo de fondo. Y eso creo que refleja estos dos Santiago, estas dos ciudades que no tienen un puente, donde uno diga, mira, acá pasa algo grave, acá hay una división estructural que solo puede tener resultados nefastos
ahora, en el futuro, y es un llamado, creo yo, a buscar mecanismos de integración. Termino esta reflexión con que esa integración refiere a tener una ciudad más justa. A mí me tocó, antes de ser ministro, participar en un trabajo que tenía ese mismo título, Ciudad Justa, una ruta a las oportunidades. Y un poco la idea que es bien de sentido común es, uno habita un espacio que es común, la ciudad es un techo común, donde nos encontramos como ciudadanos. Y no se trata que la ciudad sea igual en todo y para todo, eso sería bien esclavizante, la verdad. Pero si uno le pide a la ciudad que tenga un estándar sobre los bienes públicos que sea mínimo y exigente, de forma tal de que las áreas verdes que hay en La Pintana no tengan diferencias sustanciales con las áreas verdes de Las Condes, y que la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes de La Pintana tampoco sea muy distinta de una comuna más acomodada, que el acceso a bienes públicos, teatro, ¿no es cierto?, o bienes públicos privados, bancos, supermercados, esté más o menos igualmente repartido, que el acceso a colegios, salud, lo mismo. Cuando uno logra ese estándar, tiene una ciudad que conversa mucho más, que no está segregada, y cuando una ciudad no está segregada, está integrada, me parece que se logran dos cosas relevantes. Primero, es una ciudad que es más inteligente, ¿no? Es más inteligente en el sentido que los ciudadanos, independientes de donde vivan, conversan entre ellos, intercambian ideas, intercambian experiencias. De esas ideas pueden salir grandes proyectos culturales, empresariales, políticos, de toda índole. Eso tiene una riqueza, tiene un valor enorme. Eso se da en una ciudad integrada, en una ciudad segregada por definición, eso se pierde. Tenemos un mundo que conversa entre sí, otro mundo que conversa entre sí, pero estas dos partes nunca se unen, y esto, si uno hace una analogía como la sinapsis de nuestro cerebro, se pierde inteligencia al perder conexiones. Hay intercambios valiosos de ideas, de bienes que se pierden, y eso es un desperdicio inaceptable. Pero más importante aún, desde el punto de vista político, creo que al tener esa ciudad segregada no tenemos un concepto que es clave, que es el de igual ciudadanía, que nos sentamos todos parte de un mismo todo, con diferencias, por cierto, porque habrá comunas más ricas, y está muy bien, que tengan una casa más grande, que tengan 2 autos, y otras más pobres, ¿no es cierto? Eso creo que es insoslayable. Pero al menos que conversen en un mínimo común de estándares de la ciudad, de calles, de veredas, de luminarias, de seguridad. En cambio, cuando eso no se da y las diferencias son tan marcadas, se generan dos polos que son muchas veces irreconciliables, que no conversan, donde cunde el clasismo. Yo creo que hay un desafío enorme en pos de una ciudad justa, en pos de un criterio de igual ciudadanía. Y eso creo que es un desafío fundamental que tenemos hacia adelante, un desafío país, no solo en Santiago, porque este mismo fenómeno se va a ir dando en otras grandes urbes de nuestro país a medida que vayan creciendo. Iván termina su libro con una propuesta que también hemos conversado, que me parece extremadamente interesante, que es a partir de un catastro de todos los terrenos fiscales, o al menos asociados a organismos del Estado, que hoy día no están utilizados. Bueno, ¿cómo yo podría integrar esos terrenos para generar espacios urbanos, espacios residenciales de calidad, que sean integradores? La política urbana y habitacional afortunadamente se ha ido moviendo en esa dirección. Iván da cuenta del Parque Cerrillo, me tocó visitar uno de estos proyectos de integración con el mismo estándar para la clase media, que va a pagar íntegramente su departamento, con clases más modestas, ¿no es cierto?, que van a recibir un subsidio, pero van a vivir en el mismo estándar, en los mismos metros, con el mismo parque, con las mismas áreas verdes. Creo que ese es el camino. Creo que tenemos un desafío gigantesco en términos de integración urbana, y yo felicito al autor por poner desde un prisma distinto y amparado en su recorrido de los efectos del estallido, relevar este tema de la mayor importancia para nuestro país. Perfecto, ministro. Agradecemos entonces su intervención, su comentario acerca de este libro, y estaremos también más adelante junto a usted para seguir discutiendo, debatiendo respecto de esta temática. Queremos darle el pase, por supuesto, ahora a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, para también conocer, por supuesto, su mirada desde su comuna y también acerca de este libro. Alcaldesa, adelante. Buenas tardes. Agradezco la invitación de
de ustedes y de Iván Poduje de participar en esta presentación de este libro 7 cabezas de Iván Poduje. El mérito de Iván Poduje en este libro no solo se queda en un relato de los pormenores, sino que él entrega una propuesta coherente con su análisis respectivo. Y por lo tanto, Iván sostiene que hay 7 cabezas en este movimiento y las va enumerando. Y una de esas es el Santiago invisible, que el ministro de Hacienda también ha relatado esa cabeza. Y yo pertenezco a ese Santiago invisible, soy alcaldesa de la comuna de La Pintana y por mucho tiempo hemos sido invisibilizados por décadas. Y fue esa gente realmente la que encontró la oportunidad del desahogo a través de una respuesta por décadas de segregación y abusos. Creo que la gente se manifestó de diferentes formas. Lamentablemente, también lo hizo recurriendo a la violencia y recibiendo como respuesta una represión brutal. La Pintana, por supuesto, no estuvo ajena a los saqueos, a este fenómeno de robo, de asaltar prácticamente lo único que tenemos. Saquearon 2 supermercados y quemaron el Construmar y también la central mayorista. Y además, en uno de estos murieron 2 personas, que hasta el día de hoy no los vamos a recuperar. Porque se incendiaron los locales. Y estos locales que están en la zona norte de la comuna de La Pintana. Y eso situado en sitios hoy día heriazos, donde hubo antes un emprendimiento al trabajo y a la vida, y hoy solo se ve desolación. Esos lugares, quizás cuánto tiempo se van a recuperar, y creo que yo me pregunto, ¿qué ganó la gente con estas acciones? Además perdiendo vidas de pintaninos. Y la verdad es que se perdió. Y perdió La Pintana, porque realmente perdimos unas fuentes de trabajo de gente que estaba colocada y que estaba a través del trabajo soñando con un proyecto de vida. Y estos temas se suele caricaturizar y la crítica es recurrente porque realmente nosotros estamos en contra de esta violencia, venga de donde venga. Y nos dicen que nos importan más las cosas materiales que la vida. Y realmente creo que a nadie le gusta que maten a la gente. Por eso no es una caricatura. Y en ese sentido, creo que hay que ponerse al lado de las víctimas. La gente de la comuna de La Pintana es víctima y realmente igual hemos recibido críticas, pero quiero decir que soy alcaldesa y antes he sido militante de la democracia cristiana a partir de los 15 años. Y siempre he luchado por los derechos humanos, no solo ahora que soy alcaldesa. Y creo que los derechos humanos no nacieron solo con el estallido social. Y quiero dejarlo súper claro, porque me tocó defender los derechos humanos en dictadura, me tocó ver compañeros, amigos que allanaron sus casas, estuvimos dispuestos a dar la vida por recuperar la democracia y eso lo vi yo, lo viví y nadie me lo contó. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Soy de la generación de los 80, esa que le tocó luchar y morir por recuperar la democracia. Y por lo mismo,
es lo que tenemos que cuidar. Como generación valoramos tanto lo que recobramos, que es la democracia. Con todas sus imperfecciones, esta democracia siempre es mejor que cualquier otra cosa, porque la libertad no tiene precio, porque la libertad es lo primero y solo se valora en su real dimensión cuando se pierde. Eso está claro. Y quiero decir que como municipio con escasos recursos, tuvimos que salir en ayuda de pequeños trabajadores, de pequeños comerciantes cuyos locales también fueron saqueados. Como municipio estuvimos al lado de la gente que estaba sufriendo en el estallido y también con estas familias que perdieron a sus hijos porque se quemaron a puerta cerrada en estos locales. Por lo tanto, la crisis fue total y fue peor con esta pandemia. Creo que las cosas materiales existen y realmente creo que desde el Olimpo nadie puede opinar porque desde el Olimpo nunca están para ayudar cuando suceden estas cosas. Y esa gente que no tiene seguros, que no tiene ahorros, para volver a pararse, hay que pensar en esa gente. Como les digo, soy demócrata cristiana desde los 15 años y creo siempre que es bueno persuadir y no alejarse del adversario. Yo no voy a vender mi alma por ponerme en la foto con un adversario. Al contrario, creo que en política lo que tenemos que hacer es tirar puentes para que el otro, el adversario, quizás te pueda encontrar razón o yo misma aprender del adversario. Creo que en la vida es puro aprendizaje el poder conversar aquí en este momento y realmente creo que todos ganamos. O entendemos esto o mejor no estemos en política, porque lo que tenemos que hacer hoy día es tratar justamente en política de avanzar. Y no solo se trata de tener razón, sino que el otro te encuentre la razón. Y eso es sumar mayorías. Creo que nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, así como los pintaninos perdimos lo que tanto nos costó y no sabemos si se va a volver a parar esos lugares que en el fondo costó tanto que estuvieran ahí. Soy una apasionada por lo que hago y siempre lo he sido en cada uno de los desafíos que he asumido. Sin embargo, he puesto toda mi energía para defender lo que creo. Sin embargo, para algunos soy amarilla. Por defender con gradualidad los procesos de cambio. Y porque defiendo los procesos de cambio con gradualidad, eso no quiere decir que somos cobardes. Al contrario, creo que debemos rechazar con dureza la polarización entre los ciudadanos de un país que implica renunciar a sus ideales. Eso no significa que tengamos que renunciar. Y debemos condenar la violencia, venga de donde venga. Fuese porque si no, significa que no estamos al lado de la gente. Son esas caricaturas que hoy, cuando se impone la lógica de las barras bravas, que habla este libro de las 7 cabezas, en las redes sociales, dañan severamente nuestra convivencia nacional. Represento a ese partido que propone la construcción moderada de la sociedad, pero no por eso menos libre, menos fraterna, igualitaria, solidaria y comunitarista. Y jamás he traicionado mis principios. Creo que
entre más adjetivos, entre más ingredientes tenga nuestra receta, más equilibrada puede llegar a ser y más rica puede quedar nuestra cena. La propuesta de Iván del Santiago Invisible, así como lo planteó el ministro Briones, también creo que es una propuesta para el mundo invisible, pero nos gusta porque es osada, que el fisco ponga a disposición del Serviu todos los terrenos, que son innumerables, para que hoy esos sitios eriazos que están sin uso, que acumulan basura y que a los municipios nos cuesta limpiar, sean construido vivienda y aporten a esta demanda que es grande. Quiero decir que para nosotros es muy importante la casa propia y creo que en esos terrenos, con esta propuesta que hace Iván Poduje, pueden construirse villas del estándar de la Villa Frey, por ejemplo. Quiero ahondar un poco más. Creo que nuestra comuna es una de las comunas que ha recibido más impacto de bala de personas que han estado adentro de su casa. Viviendas sociales de mala calidad, viviendas de Trupán, viviendas de Internet. Han fallecido personas, ni adentro de sus casas están seguras. Por eso también es muy importante construir de un estándar de calidad, porque somos invisibles por las balas locas, pero somos invisibles para un montón de cosas, para la conectividad, para el Internet, para la vialidad. Y creo que necesitamos salir adelante contra este déficit habitacional que existe en el país y también en la región metropolitana. En la Villa Frey cabían 75 viviendas en una manzana. Sin embargo, lo que tenemos hoy día es que se construyen 300 viviendas en una manzana. Nosotros tenemos que avanzar a un estándar digno. Eso es lo que tenemos que ofrecer a la gente que le cuesta mucho salir adelante. No podemos seguir construyendo guetos verticales como lo que sucede en Estación Central. Creo que todos saben que la casa propia es un derecho de lo más demandado, y creo que hay que avanzar para entregar estos proyectos de vida que la gente nos pide. Hoy día es importante también amparar a esa gente. Yo quiero hablar un minuto de algo que sucedió en Baquedano y que lo refleja muy bien Iván Poduje en su libro. Yo lo voy a decir, algunas veces, un día domingo, asistía a comer, y lo voy a decir sin estar pasando propaganda, a la hacienda gaucha que estaba allí en Baquedano. Y en ese lugar me encontré con la sorpresa que habían garzones que atendían la hacienda gaucha. Sin embargo, el Olimpo, la élite, ni los que quemaron, ni los que destrozaron, no le dan trabajo a esa gente que perdió su fuente laboral. Pablo Enrique Cid es un garzón que me atendía y es de la Villa San Matías. Desde octubre está sin trabajo. Sin embargo, recurre al municipio. Él ganaba como garzón, con propina y con su sueldo, más de 1,5 millones. Hoy, desde octubre, está sin trabajo,
Su proyecto de vida, él vive en la Villa San Matías, su proyecto de vida era porque tenía un trabajo. Él perdió todo. Sin embargo, donde primero llegan es al municipio. Imagínense, un garzón con cuarto medio, ganamos 1,5 millones en esa hacienda gaucha, y no solamente estaba él trabajando ahí, sino que había muchos garzones. Creo que así como fue posible que se avanzara y se cediera a este 10% de la AFP, creo también que es posible que podamos hacer un catastro, y que se ha hablado muchas veces, de todos los terrenos del fisco, para que se construya de una forma distinta, con un alto estándar. Yo le pongo la firma a la propuesta que tiene Iván Produje. Perfecto, alcaldesa. Queremos agradecer, por supuesto, sus comentarios, sus opiniones, sus vivencias también, por supuesto, y estaremos con usted en algunos minutos más porque queremos, por supuesto, darle la bienvenida a quien nos tiene convocados en esta oportunidad, a Iván Produje. Él es arquitecto, tiene un magíster de desarrollo urbano de la Universidad Católica, también ha sido asesor de diferentes presidentes de los colores políticos cualquiera. Es socio también de la oficina Atisba, donde hace estudios que siempre dan que hablar, y seguro este libro, 7 cabezas, también va a dar que hablar. Iván, bienvenido, y quiero, preguntarte respecto de estas 7 cabezas que tú propones como nombre de tu libro, pero también, por supuesto, lo vas desarrollando en tu libro. Y quiero aprovechar también, después de tu intervención, que el ministro y también, por supuesto, que la alcaldesa podamos conversar un poco respecto de estas 2 ciudades que se proponen también en esta ciudad. Vimos durante esta pandemia también algunos ministros que se veían sorprendidos respecto de cómo se vivía en algunas comunas, una situación también bastante compleja, y que uno también se veía muy sorprendido respecto de aquello. O sea, lo que decía también el ministro Briones, a lo mejor hay poca calle por parte de quienes hacen diferente trabajo público. Ya lo que hablábamos respecto del Transantiago, muchas veces con muchos expertos, pero que tienen poca calle. Iván, quiero darte el pase para que comentemos un poquito también respecto de esto, las 7 cabezas y estos 2 Santiagos que se proponen en este libro. Bueno, Hans, muchas gracias. Gracias primero a la alcaldesa Pizarro, Claudia. También soy asesor de ella. Hemos trabajado juntos, también al ministro Briones. Y yo, más que hablar, yo creo que lo importante acá es escucharlo a ellos, escuchar el debate, que la gente que nos está viendo pueda escucharnos, agradecerle al ministro Briones. Efectivamente recorrimos la ciudad en momentos complejos, estuvimos juntos en la cisterna, en la intermodal, cuando un locatario, yo no lo quise poner el ministro ahí, pero nos contó que tenían que enrejarse para defenderse. Y con la alcaldesa hemos trabajado tanto tiempo, y yo quiero decir, alcaldesa, que usted no tiene nada de amarilla. Los que son amarillos son aquellos que viven en una zona de confort y juegan a la guerra, y han jugado a la guerra con un estallido. Yo le llamo los poetas del estallido, ¿cierto? Porque se emocionan y dicen que, por ejemplo, que la violencia solamente afectó a los conquistadores y solo atacó a las farmacias y no atacó a los negocios. Bueno, esa gente que dice esas patrañas, digamos, ellos son amarillos. Entonces yo creo que lo que usted ha demostrado con su compromiso es todo lo contrario. Así que yo creo, Hans, más que hablar yo, agradecerle a los 2, Ignacio, al ministro, lo conozco hace mucho tiempo, tiene el mejor paper de Transantiago, para entender la cofradía y además todos los vicios que tuvo ese grupo, vicios técnicos, digamos, para empezar el estallido. Y creo que más que hablar del libro, escucharlo a ellos y que la gente los pueda escuchar a ellos, porque creo que esa es la gracia de este panel. Así que agradecerle a los 2 y démosle con el debate. Tú pusiste un tema ahí interesante respecto a la falta de calle. Yo creo que lo que el libro trata de plantear es que hay 2 ciudades y hay gente que está enamorada del estallido de la ciudad moderna porque nunca tuvo en sus casas ningún problema. Entonces es fácil ser revolucionario, es fácil ser, digamos, poeta del estallido cuando tú llegas a tu casa y está todo funcionando. Pero a 10 kilómetros de la Plaza Baquedano estaba la intermodal donde estuvimos con Ignacio, con el ministro, enrejada con contenedores. Y a 7 kilómetros está Neptuno con San Pablo,
donde destruyeron la estación que llegó el año 75, cuando había pura tierra, y además vandalizaron un memorial de detenidos desaparecidos. Yo se lo digo a estos poetas del estallido que creen que solo se descabezaban monumentos de conquistadores. Como ellos no salieron del Baquedano y de toda esa locura que se generó ahí, probablemente si es que van a San Pablo con Neptuno, van a encontrar o van a conversar con la gente que vio cómo vandalizaron un memorial de detenidos desaparecidos. Entonces, creo que eso es muy fuerte y habla también de esta división en las dos ciudades y de estos poetas del estallido que han creado una fantasía bastante bizarra para explicar lo que ocurrió. Y curiosamente, los mismos poetas del estallido son los que hoy día invisibilizan los problemas y piensan que el derecho a la vivienda solamente se consagra poniéndolo en un texto fundamental y no apurando y poniendo en agenda la necesidad de construir 50.000 viviendas en los terrenos que el fisco tiene abandonado, que la empresa de ferrocarriles tiene abandonado, que el mismo Servio tiene abandonado. En La Platina, en La Pintana, hace 34 años que el Servio con el Ministerio de Agricultura se vienen peleando para poder construir un proyecto. Ahí fue cuando conocí a la alcaldesa yo, cuando era concejala. Hace más de 30 años que están esperando ese proyecto. Y Línea, que depende del Ministerio de Agricultura, quiere hacer negocio inmobiliario con un terreno mientras la gente mira ese terreno de viviendas con 600 habitantes por hectárea, que se murieron y se enfermaron por el COVID por estar hacinados. Lo mismo en el bosque con Sabimelo y el terreno que tiene la Fuerza Aérea. Lo mismo en Cerrillos, donde había gente que vivía en la Villa de los Presidentes con 300, 600 habitantes por hectárea. Entonces resulta que el derecho a la vivienda es también bajar a la tierra y ver cómo podemos concretar para que el acceso a la casa propia no sea solamente un juego retórico, como el que fascina tanto a los poetas del estallido, sino que sea algo que beneficie a la gente. Porque la gente ya lo ha pasado mal con el estallido, con la pandemia, y ahora hay que cumplirle. Yo creo que eso es lo que el libro quiere retratar. Lo de las 7 cabezas tienen que leerlo para saber, Hans, qué es lo que esconde ese secreto. La alcaldesa ha tirado algunas pistas, el ministro también, y yo creo que darle la palabra a ellos y poder conversar es lo que corresponde ahora. Muchas gracias a todos por asistir a Bio Bio, además, es un gran trabajo, a la gente de Atisba, de Proyecta, como dando los créditos, pero han sido fundamentales para hacer este libro. Ministro, quiero partir por usted brevemente en esta intervención para dar también paso después a la alcaldesa de esto que se manifestaba respecto de estos dos Santiagos, esta invisibilidad que hay en algunas comunas, ya lo decía su alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. ¿Y falta calle en los ministros o en quienes hacen políticas públicas? Usted estuvo recorriendo, bueno, tras el estallido social, algunas comunas, algunas calles, por supuesto, conoció de cerca, pero hay otros que se sorprendían, por ejemplo, durante la pandemia, de cómo vivía mucha gente. ¿Falta calle por parte de quienes hacen políticas públicas? Yo creo que a todos nos falta calle. A mí no me gusta, nunca me ha gustado apuntar con el dedo. A mí me falta calle. A Iván probablemente parece que ha recorrido mucho también, probablemente a ti también y a muchos de los que nos escuchan también. Y creo que lo que falta es, al final la falta no de calle es tratar de empatizar con la situación del otro, si eso es. Y empatizar no es otra cosa que partir de un principio muy valioso, que es ver al otro como una persona, como un sujeto en igual dignidad. Esa es la clave. Se habla mucho de empatía, pero la clave que está detrás es verlo como un igual en dignidad. Cuando uno trata mal a una persona, porque es una persona que tiene un origen socioeconómico distinto, cuando no la trata con respeto, cuando la mira para abajo, cuando es clasista, eso es falta de calle también, sin literalmente ser falta de calle, porque no es tratarla con la igual dignidad que esa persona merece. Yo creo que esa es la real falta de calle, y no tiene que ver tanto con la calle física, de conocer cada intersticio de la ciudad, sino que tiene que ver con esa empatía de poder imaginar los dolores, ¿no es cierto?, las condiciones de vida que aquejan a otros. Y eso tiene que informar las políticas públicas, evidentemente. Eso es una variable relevante. Y hago una analogía. A mí una cosa que me llamó en la atención, en febrero de este año fui con mi familia unos días de vacaciones al sur, a la zona cerca de Lonquimay, una zona también en conflicto hoy día,
Y veníamos de Santiago, de toda esta división, toda esta violencia, con los carabineros, maltrechos, muchas veces ninguneados, cansados, mucho enfrentamiento. Y la verdad es que la sensación que había allá era completamente distinta, ¿no? Porque el carabinero seguía siendo esa persona respetada, como un igual dentro de su comunidad y como una persona que tiene un rol que es resguardar el orden y admirada en muchos aspectos, ¿no? Y la gente, las personas, donde también existen clases sociales en esas comunidades más pequeñas, más rurales si tú quieres, tienen esa igualdad relacional a la que yo me refería, donde se conectan mucho más las unas con los otros. En ese sentido tienen todos mucho más calle, porque empatizan con el otro. Y también hay dos Chiles, no hay solo dos ciudades, no hay solo dos Santiago, hay dos Chiles. Y hay un Chile que es bien rescatable, donde ese sentido de pertenencia, de comunidad, está muy arraigado, y las personas valoran eso. Y en la ciudad también tenemos un desafío de recuperar eso, amén, de poder visibilizar ese otro Santiago, esa parte olvidada de la ciudad, insisto, poder conectarla. Creo que la clave, en clave urbana, al Iván Poduje, son los esfuerzos por volver a generar estas conexiones, volver a generar estas sinapsis, para que en este casco común, que es la ciudad, tengamos una situación de una analogía siempre sobre este hecho, me pareció atingente. Esto creo que lo que se trata es como si uno piensa en un estadio nacional, en una final de eliminatorias de Chile, un partido que nos jugamos la vida, estamos durante 2 horas todos en la misma, aunque algunos estén en Marquesina y otros en platea y otros en galería. Durante esas 2 horas estamos todos en la misma, gritando a favor de Chile. Después de esa hora, unos irán en auto, otros irán a pie, otros volverán a una casa pequeña, otros a una mansión, pero en ese espacio se generó algo de mucha relación, de mucha empatía, de mucha conexión con el otro, y creo que para allá es el símil que debería ser la ciudad. Alcaldesa, comparte lo que está manifestando recién el ministro de esta empatía que debiera existir también con municipios como el que usted preside, encabeza, y también respecto de estos, bueno, dos Chiles, por supuesto, no solamente lo que pasa en la región metropolitana, también acá, y esa invisibilidad también que se propone en este libro, por la que también, por supuesto, terminó todo esto en el 18 de octubre del año pasado. ¿Comparte esto? ¿Qué diferencias también, por supuesto, propone? Sí, tiene que activar su micrófono, alcaldesa, por favor. Perfecto. Sí, yo comparto en gran parte lo que dice el ministro, pero también entender que hay una rabia acumulada, hay una rabia generalizada. Yo estoy en contra de la violencia, venga de donde venga. Creo que solo pierde la gente humilde, pero también hay hechos que sentimos que nos castigan. Nosotros no tenemos ninguna línea de metro en la comuna de La Pintana. Y es una comuna esforzada, trabajadora. Sin embargo, por el estallido social, otra vez nos sentimos castigados. Y nos han dicho algo que luchamos y que Iván Poduje nos ayudó. En realidad, otra vez que el metro va a llegar más tarde para la comuna de La Pintana. ¿Por qué tenemos que pagar esas consecuencias? Otras cosas, la semana pasada estuvo junto a la ministra de Transporte, y después de decirle tanto, ¿por qué no cambiamos el transporte público? Hemos sufrido tanto con el Transantiago, eso lo comparto con el libro, con la reseña que hace Iván, y ¿por qué no comenzamos por la gente que se levanta a las 5 de la mañana y que necesita ir más cómoda en el transporte público donde no hay metro? ¿Por qué comenzamos por otros lugares donde sí existe metro, donde la gente tiene auto? Esas cosas realmente significan, no digo que la ministra no tenga calle, significa no empatizar, ministro. Eso es lo que da rabia. Como que admiramos y miramos. Yo no soy una resentida social. Yo llegué en el año 69 a la comuna de La Pintana, Operación Sitio.
Mis padres, al igual que muchos vecinos, pagaron dividendo hasta el año 90, una casa de 36 metros cuadrados, ladrillo princesa. Afortunadamente nunca le ha llegado una bala loca, pero no hemos sufrido eso en esas manzanas, porque se hacían bien las cosas. Sin embargo, sentimos el castigo, sentimos esa rabia acumulada. Tener una casa propia es un derecho que es básico. No es un privilegio, es un derecho básico. Porque en la comuna de La Pintana tenemos vecinos que viven en 12 metros cuadrados, casas de internet, 12 metros cuadrados. Tenemos casas, Iván conoce, porque hemos luchado tanto por tener el plan integral para el castillo, anuncios que se hicieron, y acá yo he relatado, siento un abandono del Estado. El plan integral no está la plata. Sin embargo, hubieron grandes titulares que el plan integral iba a llegar para el castillo, algo como lo que había pasado en La Legua, en San Joaquín, queríamos que pasara en La Pintana. Yo les quiero decir que si uno saca una relación en la pandemia, ¿cuánta gente murió en comunas como la mía, en comunas como San Ramón, como El Bosque, Los Espejos? Lógicamente murió mucha gente producto del hacinamiento. Hicimos de todo por salvar vidas. Tenemos un buen equipo, 100% de trazabilidad, pero no pudimos luchar contra el hacinamiento, contra la movilidad. La gente tiene que salir a trabajar y no llegaba nada. Tenemos la tasa más alta de letalidad y eso es injusto, tremendamente injusto, porque no podemos luchar contra esa adversidad, porque no tenemos casas para ofrecerle. Y la gente, es cierto, habían contagiados que le ofrecíamos irse a residencia sanitaria, pero no quieren dejar lo que tienen, no quieren, tienen miedo a que les roben una vez más. Entonces la gente prefirió asumir esa condición de salud integral pésima, mal alimentado. Yo les quiero decir que estos monstruos que nos atacan también tienen que ver con las enfermedades de base que tiene la gente pobre, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y gente que está postrada en una casa de 6x6, sale alguien a trabajar y nosotros hicimos un estudio de la gente que murió. Gente postrada fue la primera que murió en la comuna de La Pintana, porque alguien salía a trabajar y contagiaba. Lamentablemente, una mala salud desde hace mucho tiempo. Pero creo que como dice el ministro, aquí hoy día hay que verlo de forma positiva, con el dolor que a uno le embarga, y avanzar, porque yo creo que hoy día hay mucha gente que se ha dado cuenta de estos dos Chiles. Creo que antes, y yo he conocido la solidaridad tremenda de gente que quiere ayudar y que está dispuesta. La Cámara de la Construcción sacó un estudio diciendo en la comuna, en el sector oriente los terrenos son más caros, en el sector sur y tienen todos los servicios, y en el sector sur los terrenos son más baratos y no hay servicios. Y lo que queremos es eso. No queremos más comunas para pobres y comunas para ricos, porque eso se hizo mal. Está bien, se hizo mal. Hoy día demos vuelta a la página y comencemos a hacer las cosas bien, porque el tiempo que nos queda es poco. Alcaldesa, queremos por supuesto agradecerle la gentileza de haber estado presente hoy en esta presentación del libro Siete Cabezas, también por sus intervenciones. Lo mismo, queremos agradecer al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por su tiempo, por esta prácticamente una hora que hemos estado conectados y también por supuesto por sus comentarios. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Sí, muchas ministro. Gracias, muchas gracias. Quería agradecer la invitación a Iván, a la alcaldesa sobre todo, gracias. Y ojalá podamos volver a conversar sobre este que es
creo que uno de los grandes temas que tenemos por delante. Daba para estar hasta las 12 de la noche probablemente y más, seguramente. Iván, lo mismo, muchas gracias por estar, por supuesto, presente. Sí, por favor, adelante. Solamente un apunte, aprovechando que está la alcaldesa y el ministro, creo que lo que se pone sobre la mesa es la necesidad de actuar rápido. La alcaldesa tiene razón. Cuando dice demos vuelta a la página, avancemos sobre las soluciones, los terrenos están, es posible construir viviendas de calidad ahí, el ejemplo que da la alcaldesa de Villa Frey. Yo creo que hay que caminar y mascar chicle y ojalá que el debate constituyente dé espacio también para que podamos hacer eso. Y también agradecer, Hans, antes de cerrar, que en los agradecimientos anteriores, junto con el ministro y a la alcaldesa, la gran labor, ¿cierto?, de UCBAR y nuestra editora Isabel Buceta, que ha sido clave para poder tener este libro, que costó mucho sacarlo, y la verdad es que estamos muy agradecidos por ello, y agradecerle a todos los que han participado en este foro. Eso nomás. Perfecto. Iván, a ver, pasemos el dato de inmediato, pues ya que estamos acá en esta transmisión. El libro lo pueden encontrar en www.buscalibre.cl, ¿verdad? Esa es una opción. También esa es una la opción, otra. sí. Exactamente, ahí tenemos una opción, buscalibre.cl. También, por supuesto, en las principales librerías de nuestro país y especialmente en esta época de pandemia, de cuarentena, a través de sus sitios online. Una muy buena opción. También, por supuesto, en www.ucbareditores y también en 7cabezas.cl. 7, ustedes lo escriben con letras, ¿verdad? Y cabezas con K. 7cabezas.cl. Ahí pasamos el dato entonces, Iván, ¿no? Diseñada por el talentoso Nico, un gran diseñador web. Lo invito a la alcaldesa y al ministro para que lo vean. Es un diseño muy interesante y está todo disponible. Gracias a BioBio también, Hans. Perfecto. Que esté muy bien todos. Muchas gracias. Y ustedes también, por supuesto, perfecto. Y ustedes también, por supuesto, desde biobiotv.cl, desde biobiochile.cl queremos agradecer su sintonía y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias.